No podemos, por lo tanto, hablar de un aparato ideológico en sentido estricto en los países de Europa Occidental. Lo que sí podemos hablar es de pequeños aparatos que obviamente se asemejan a la propaganda clásica, pero que tienen un papel muy reducido. En realidad, los países de Europa Occidental lo que tienen son institutos estatales de difusión cultural. La mayoría de estos institutos llevan el nombre de un gran literato de la cultura respectiva. Por ejemplo, en Alemania, los institutos Goethe, la Alliance Française en el caso de Francia, el Instituto Dante Alighieri en el caso de Italia, el Instituto Camões en el caso portugués, el Instituto Cervantes en el caso español. Pero estas instituciones, que además por ser culturales están fuertemente influidas por fuerzas de izquierda, no hacen propaganda en el sentido usual de la palabra, sino que se dedican realmente a difundir, en primer lugar, la lengua del país madre y en segundo lugar hacen una serie de actividades culturales relativamente anodinas. Aquí en La Paz están, por ejemplo, representados algunos de estos institutos. Como ustedes deben conocer, muy cerca de la carrera de filosofía, está en la calle 20 de octubre, esquina Fernando Guachaya, la Alianza Francesa. Si ustedes dan una vuelta, lo cual siempre es bueno para informarse sobre una de las grandes culturas, por la Alianza Francesa, ustedes van a notar que lo más importante son las clases de francés y el servicio bibliotecario que presta esta institución. Muy difícilmente ustedes van a encontrar elementos de propaganda política del Estado francés, por ejemplo, alabando el sistema de la justicia francesa o el sistema democrático o cualquier cosa que esté más relacionado con la política, como hacían los respectivos institutos, por ejemplo, en la época del nacionalsocialismo alemán o del fascismo italiano. Los institutos culturales de potencias relativamente menores, como España y Portugal, realmente se reducen solo a una difusión de propaganda y a la enseñanza de la lengua. Es muy improbable que ustedes en el Instituto Camões de Portugal descubran algo que tenga que ver con la propaganda por el sistema democrático liberal de la República Portuguesa y menos todavía propaganda por el gobierno específico que gobierna en este momento a ese país. Lo mismo puede decirse del Instituto Goethe, que es uno de los más grandes del mundo en ese sentido, con más de 100 filiales en todo el mundo. Es altamente improbable que ustedes descubran algún hecho o alguna manifestación de propaganda e indoctrinación en esta institución. Lo que sí ha habido, y no hay esto que dejar de lado, son institutos, mejor dicho, instituciones que en los Estados Unidos han tratado de irradiar una propaganda política específica en torno al mundo y que se encuentran hoy en una cierta decadencia. Los Estados Unidos fomentan obviamente una que otra institución de ese tipo, como por ejemplo Radio Martí, una estación de radio y televisión enfocada exclusivamente en Cuba, que trata de mostrar el sistema democrático como una alternativa al socialismo cubano. Pero no es necesariamente una propaganda por el orden social
de los Estados Unidos, sino que es una propaganda relativamente bien hecha, destinada sobre todo a socavar la popularidad del régimen franquista. Los Estados Unidos han realizado propaganda política, eso es innegable. Sobre todo hasta 1989 en el caso de estaciones de radio, posteriormente de televisión, dirigidas a los países de Europa Oriental. El caso más famoso es Radio Europa Libre, que transmitía continuamente emisiones destinadas a los oyentes de Europa Oriental, mostrando sobre todo las falencias de los sistemas socialistas y también las ventajas del sistema capitalista. Estas estaciones de radio y televisión eran a veces neutralizadas por poderosos instrumentos de tecnología avanzada por los países socialistas, que trataban así de anular esas emisiones radiofónicas y televisivas. Radio Europa Libre y cosas similares tenían que cambiar frecuentemente sus ondas de radio y de televisión para escapar de esta contrapropaganda, a veces muy efectiva, que hacía el lado comunista. Pero hay que señalar, hay muchos estudios sobre esta temática, y por lo tanto hay que señalar que el contenido de estos programas era relativamente previsible y yo diría más o menos inofensivo, por dos razones que quisiera explicitar muy brevemente. En primer lugar, las falencias de los regímenes comunistas en Europa Oriental eran muy evidentes y sentidas por la población. Por lo tanto, cuando la Radio Europa Libre, que transmitía desde Múnich, irradiaba programas sobre por ejemplo, las complicaciones burocráticas de los ciudadanos en tal o cual país, ellos conocían de primera mano esas limitaciones. Era mucho más interesante cuando esta estación de radio irradiaba programas sobre los campos de concentración, o también llamados campos de reeducación, porque sobre ello había evidentemente muy poca información en el país respectivo. Y ahí evidentemente los Estados Unidos han influido, no diría yo poderosamente, pero sin duda alguna han influido en modificar la opinión pública de los países socialistas en favor del régimen capitalista. Y para esto el mejor aliado, y eso lo digo aquí subrayando con énfasis, el mejor aliado era la política socioeconómica de los países socialistas. Las carencias, por ejemplo, en el nivel de vida, las limitaciones del consumo, la poca variedad de este último, la imposibilidad de hacer comparaciones, porque estaban prohibidos los viajes al exterior. Durante muchísimo tiempo estaban prohibidos también los viajes de ciudadanos socialistas a otros países socialistas. En algunos países, por ejemplo, lo que yo conozco en la República Democrática Alemana y en la Unión Soviética, los ciudadanos soviéticos a veces requerían de permisos como visas para visitar otras partes del propio país. Entonces, los propios países socialistas, con su política económica de acumulación acelerada, que significaba naturalmente disminución del consumo, y por otro lado, con esa política de circunscribir los derechos humanos a un mínimo, ellos mismos se causaban las dificultades
que la Radio Europa Libre y alguna que otra estación similar se aprovechaba usando como argumento contra los sistemas socialistas. En una palabra, estimado público, los países socialistas tenían mucho que justificar, tenían bastante que legitimar, lo cual era simplemente menor, no quiero decir inexistente, en el mundo capitalista. La propaganda del mundo capitalista tiene otro y muy importante canal que obviamente lo tenemos que discutir aquí ampliamente. Ese canal es la seducción del subconsciente de la gente vía el consumismo extraordinario que a partir de la Primera Guerra Mundial más o menos es muy importante en los Estados Unidos y posteriormente en los países occidentales. Este es un tema que ha sido analizado muy ampliamente por varias tendencias sociológicas, filosóficas y politológicas. Es uno de los grandes temas de la sociología y de las ciencias políticas en los propios países así llamados capitalistas. Es decir, hay que naturalmente analizar la llamada industria de las masas, esa poderosa industria de la conciencia, como la llamó la Escuela de Frankfurt, que sin duda alguna tiene una influencia determinante sobre las masas de consumidores en los países capitalistas. Pero esta propaganda no es algo no es algo hecho por aparatos ideológicos del Estado, sino que es parte, o mejor dicho, casi toda, tiene que ver con la industria privada, es decir, con empresas que no son parte del Estado, que están en propiedad privada, que obviamente colaboran muchas veces con el Estado respectivo, pero que no reciben órdenes de este último, o que no conciertan cada una de sus pequeños spots publicitarios, no los conciertan con el gobierno capitalista, tal vez porque no hay necesidad de ello. Esta industria de la conciencia tiende a actuar en parte de manera subliminal, es decir, por abajo del umbral, del límite de la conciencia, de modo que nos sugiere pautas de comportamiento adecuadas para subir las ventas de las empresas que nosotros no nos damos cuenta inmediatamente, porque esa sugestión afecta sobre todo nuestros deseos profundos. Ustedes han debido notar también aquí en Bolivia que muchas empresas publicitan automóviles, cremas dentales, eh, muebles, colchones y lo que sea por medio de chicas bonitas con poca ropa. Más o menos esa es la tendencia general, es decir, despertar subliminalmente un deseo erótico para que la gente crea que comprando esa mercadería uno satisface una necesidad erótica que es naturalmente insoslayable. La utilización de estos elementos eróticos en la propaganda es muy fuerte y existe ya desde hace siglos, no es ninguna novedad y probablemente pertenece a las constantes antropológicas del ser humano. Con esto no quiero de ninguna manera justificar esta actitud, pero quisiera señalar que ello sobrepasa la esfera estrecha de los aparatos ideológicos del Estado, tal como entendemos este concepto de manera más o menos usual. El uso y abuso
de elementos subliminales es una cosa descubierta más o menos en el siglo XIX y muy claramente después con los estudios del subconsciente por el psicoanálisis de Sigmund Freud. No es casualidad, estimado público, que un sobrino de Sigmund Freud, del cual vamos a hablar un poco más tarde, haya sido uno de los principales agentes de la llamada industria de la propaganda en los Estados Unidos. El hombre en cuestión se llamaba Edward L. Bernays. Bernays muy similar a lo que suena, B larga E R N A Y S, sobrino inmediato de Sigmund Freud y uno de los grandes pensadores sobre la propaganda en el mundo entero. Muy tempranamente, en 1928, él publicó un libro que desde entonces ha tenido muchas reediciones, titulado escuetamente Propaganda. Y en él dice, por ejemplo, claramente la siguiente frase, que la voy a citar textualmente: la consciente e inteligente manipulación de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Quienes manipulan este desconocido mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder en nuestro país. La inteligente minoría necesita hacer uso continuo y sistemático de la propaganda. Esta tesis, estimado público, ha sido vista muchas veces como una especie de autoconfesión del sistema elitario norteamericano, es decir, de cómo las élites políticas y económicas manipulan a la opinión pública en ese país. Esta tesis también ha sido considerada como la negación misma de la democracia, aún cuando haya sido utilizada, digamos, en forma relativamente rara en su versión más dura. En este campo es que yo quiero hacerles una pequeña recomendación bibliográfica que no está en la lista que adjunté al programa. Es el libro de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, publicado en 2019, o sea, hace muy poco. Y este libro, estimado público, es muy interesante para nosotros porque nos muestra un ejemplo exitoso de la manipulación de conciencias por medio del imperio americano y de las empresas capitalistas que están bajo su sombra y protección. Edward L. Bernays es un personaje del libro de Vargas Llosa. Aparece varias veces, sobre todo en los primeros capítulos, porque él es el diseñador de un plan maquiavélico para manipular la opinión pública norteamericana, una manipulación que permitiría y permitió la invasión por tropas de la extrema derecha en la República Dominicana para tumbar el régimen más o menos progresista del coronel Jacobo Arbenz en 1953-1954. Y este régimen realmente en Guatemala no fue comunista ni nada por el estilo, fue un régimen democrático. Y esto es lo que Bernays muy hábilmente previó. Él vio que un régimen democrático puede legalmente
instaurar medidas interesantes para ese país, como en el caso de Guatemala, para disminuir muy parcialmente el peso y la influencia de los grandes consorcios norteamericanos que operaban en Guatemala y para reivindicar un poquito de la soberanía nacional del mismo país. O sea, fíjense ustedes, Bernays trata muy exitosamente de montar un aparato ideológico, no del Estado, sino de una empresa privada, para influir sobre el Estado de los Estados Unidos y sobre todo para preparar a la opinión pública para que dé su visto bueno a una invasión derechista de Guatemala. Y eso lo hizo con mucho éxito. Por la importancia del caso es que quiero relatarles algo de la trama de este libro que tiene que ver con la realidad cruda. Pues la novela de Mario Vargas Llosa, titulada Tiempos Recios, ocurre en Guatemala y sobre todo es la gran novela de América Central y de sus tormentosas relaciones con los Estados Unidos. Permítanme que solamente les relate muy brevemente la parte que podríamos llamar sociológico-política de esta excelente novela. En 1944, derrocando a una de las peores dictaduras que hubo en América Latina, se estableció un gobierno democrático liderado por el presidente José Luis Arévalo. Este presidente fue muy popular, eso hay que reconocer, fue uno de los presidentes más exitosos y más populares que tuvo Guatemala y más respetuosos del Estado de Derecho, cosa en la primera mitad del siglo XX todavía desconocida en Guatemala. O sea, él realmente robusteció, o mejor dicho, instauró la conciencia del Estado de Derecho en Guatemala y también inició un régimen de propaganda que fue muy bien logrado para hacer que la población comprenda las bondades de la democracia. Y también muy suavemente trató de limitar el poder del consorcio norteamericano más poderoso que operaba en Guatemala, que era la muy tristemente famosa United Fruit Company. Esta compañía producía sobre todo frutas tropicales, sobre todo plátanos para el consumo en Norteamérica, a precios muy bajos. La distancia es relativamente corta y sobre todo porque la mano de obra casi esclava tenía costos muy bajos en Guatemala. El gobierno de Arévalo nunca pretendió nacionalizar a la United Fruit, simplemente trató de recortar algunos de las prerrogativas ilegales, o mejor dicho, extralegales, que se tomaba esta compañía para afianzar y sobre todo agrandar su poder en Centroamérica, por ejemplo, hacer que pague impuestos, que respete la legislación laboral, es decir, cosas que hoy son pero grulladas, cosas de simple sentido común y que en ese momento lamentablemente no eran. Bernays se dio cuenta de que un régimen democrático que no tenía nada que ver con comunismo era un peligro porque ese régimen podía poner muchos escollos a las tasas altas de ganancia de la empresa. Entonces emprendió algo maquiavélico diabólico: convencer a la opinión pública norteamericana que el régimen de Arévalo y el sucesor, el de Jacobo Arbenz en Guatemala, eran regímenes
comunistas. Y para que sea más creíble, Bernays no convenció a periódicos o estaciones de radio y televisión de la derecha en Estados Unidos para lograr sus fines, sino que logró convencer a periódicos de la izquierda norteamericana o a periódicos de fama como el New York Times, que no pueden ser calificados simplemente de derechistas, para difundir la idea de que este régimen era un peligro para los intereses de la seguridad de los Estados Unidos a largo plazo en el hemisferio occidental. Y con ello tuvo éxito. Por eso se lo llama el padre de la propaganda, sobre todo el padre de la propaganda que podríamos llamar con ribetes ilegales. Él realmente contó con el apoyo, obviamente con gruesas sumas de dinero que pagaba la United Fruit, para que los más destacados periódicos de Estados Unidos y legisladores pertenecientes al Partido Demócrata, que como ustedes saben tiene fama de ser algo izquierdista, para que todos estos hagan una campaña en conjunto para desacreditar al gobierno de Arévalo y al de su sucesor, Jacobo Arbenz. El plan diabólico, que es el mejor documentado sobre lo que podríamos llamar los aparatos ideológicos paraestatales, tuvo éxito. La extrema derecha guatemalteca, bajo el coronel Carlos Castillo Armas, preparó una invasión. Esa invasión que salió de Honduras, mediante combates muy pequeños, logró apoderarse de la capital y del gobierno en Guatemala y estableció un régimen que no fue realmente muy radical. Eso también hay que reconocer, y que duró muy poco. Y ese régimen lo único que hizo fue echar a un lado, anular las medidas que podrían molestar a la United Fruit. En realidad, todo esto fue medio inútil, porque las tendencias comerciales en los propios Estados Unidos varían bastante, y el consumo de bananas del tipo que se cultivaban en Guatemala bajó y viró hacia un tipo de bananas cultivadas en terrenos más calientes como Honduras, el norte de Colombia, etc. De modo que Guatemala, como productora de bananos para la United Fruit, entró rápidamente en un segundo o tercer lugar, sin que tenga nada que ver con estas operaciones político-militares que les he relatado. Resumo el núcleo. Bernays no hizo propaganda en Guatemala o en los países neutrales. Su propaganda estaba dirigida sobre todo a legisladores, periódicos, estaciones de radio y televisión, es decir, a los que hacen la opinión pública, a los que marcan las pautas, las direcciones de la opinión pública, a los grupos de élite en los propios Estados Unidos. Tuvo éxito, pero como el propio mercado mundial cambió, como siempre cambia, de gustos, en realidad sirvió de poco. De todas maneras, es muy interesante porque fue un éxito. O sea, Bernays pudo decir que su teoría de la manipulación de la propaganda había sido realmente exitosa. Pero Bernays no contó con un elemento. Él decía, por ejemplo, que quienes manipulan la opinión pública son el verdadero gobierno de los Estados Unidos. Pero él no contó con que habían siempre en los Estados Unidos órganos más o menos independientes, luego una opinión pública centrada en las universidades que fue contraria a la invasión de Guatemala, y también lo más importante, sin duda alguna, es que sectores políticos importantes no se dejaron embaucar porque notaron que era una propaganda destinada a favor de una sola empresa.
y esa empresa tenía competidores en su propio campo. Y por lo tanto los competidores estaban molestos de que el gobierno que siguió a los reformistas, el gobierno de Carlos Castillo Armas, no proteja también los intereses de las otras empresas competidoras. Para redondear este pequeño acápite, no hay duda, estimado público, que lo importante es convencer para una opción económica, política o también ética a los que manejan la opinión pública, a los hacedores, a aquellos que tienen el poder económico o político para influir sobre la opinión pública, no directamente sobre esta. Ninguno de los spots publicitarios que fabricó Bernays se dirigían al gran público, sino a esa capa intermedia que es la que en el fondo maneja la opinión pública. Todo esto contó con la aquiescencia de las altas esferas gubernamentales norteamericanas. Seguramente ha habido operaciones similares en otros casos en las décadas a partir de la Primera Guerra Mundial hasta el día de hoy. Ello es indudable, pero se trata de instancias no oficiales del gobierno norteamericano, instancias que por lo tanto pueden ser contrarrestadas por la propaganda disímil opuesta que pueden producir otras agencias dedicadas más o menos a la misma temática. Todo esto nos pone en la huella de un elemento importante que relativiza la teoría de Althusser y teoremas similares. No se trata entonces de un aparato ideológico del Estado capitalista, sino de aparatos ideológicos de empresas privadas que pueden contar, subrayo el potencial, que pueden contar con el apoyo del gobierno norteamericano, pero ese apoyo siempre es condicional y temporal, como se ha visto en este caso, que es el más famoso. O sea, los Estados Unidos no constituyen una sociedad de tipo monolítico como la Alemania de Hitler o la Rusia de Stalin, y por lo tanto siempre hay muchos resquicios que pueden contraponerse a esa propaganda. Si ustedes, por ejemplo, en los últimos tiempos revisan noticias que tienen que ver con Estados Unidos, lo pueden hacer, por ejemplo, leyendo la edición gratuita electrónica de El País de España, periódico bastante contrario al gobierno norteamericano. Ustedes van a notar la enorme cantidad de iniciativas particulares que tratan de anular la poderosa corriente de la propaganda oficial. El señor Trump, como presidente de ese país, puede tener ideas que nos parecen a todos nosotros muy reaccionarias, pero esas ideas tienen que luchar contra medios importantes de prensa, televisión, muy fuertes en las universidades, en la opinión pública juvenil sobre todo, que tienden a anular un resultado que podríamos llamar contundente. O sea, un resultado contundente del gobierno en el campo ideológico propagandístico, en el mundo actual, en el mundo plural de este momento, es cada vez más difícil de lograr. No digo yo de ninguna manera, estimado público, que sea imposible. Seguramente en 30 o 40 años tendremos también una dictadura populista en Estados Unidos que se apoye en ideas de la extrema derecha y que favorezca al gran capital. Eso es muy posible. No negaremos de ninguna manera esa posibilidad. Pero en el campo real de lo actual, o sea, del momento y de las últimas décadas, eso es muy improbable que suceda,
por lo menos que suceda con facilidad. Tomen ustedes el mejor ejemplo, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que es la única derrota que han sufrido los Estados Unidos en toda su historia, se debe en gran parte a que los esfuerzos, y eso sí, eran gubernamentales, por ganar la guerra contra un país pequeño como Vietnam, fueron realmente contrapuestos y podríamos decir, anulados por la opinión pública juvenil, por la acción de universidades e institutos académicos, por la prensa más o menos izquierdista, por las estaciones de televisión que no estaban afiliadas a los grandes conglomerados y que son muchas, y sobre todo por una prensa relativamente libre que iba mostrando de día en día la inutilidad, naturalmente, por un lado, o sea, desde el punto de vista pragmático, y la maldad ética en el plano moral de las acciones de las tropas norteamericanas en Vietnam, y terminaron naturalmente por eh, conseguir la retirada total de los Estados Unidos y la entrega de Vietnam a los comunistas, como ocurrió en 1975. Este fue un año, podríamos decir, glorioso para las fuerzas opuestas a los aparatos ideológicos del Estado norteamericano, porque estos aparatos ideológicos no consiguieron convencer a la totalidad de la opinión pública, sobre todo a la juvenil, y tampoco lograron convencer a algunos agentes importantes de propaganda, por ejemplo, profesores universitarios, directores de cine, casi todos estuvieron en contra de la guerra, etcétera. Se puede arguir, estimado público, que esto funciona en un clima liberal pluralista que no es necesariamente el clima imperante en los Estados Unidos, ni hoy ni en el pasado. Pero esta opinión tan radical debería ser matizada, porque en todo momento, hasta en los peores momentos de la era McCarthy, que eso es lo que pueden arguir los que se oponen a mi modesta tesis, aún en ese momento, más o menos alrededor de 1950, cuando empieza la guerra de Corea, que también en ese momento la opinión pública, no manejada por estas grandes tendencias monopolistas en Estados Unidos, pudo mantener su libertad. Permítanme que les describa rápidamente este problema, porque es uno de los casos más famosos de la manipulación en un país democrático capitalista como los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó la llamada Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y naturalmente hubo muchos esfuerzos de instancias estatales norteamericanas para disminuir toda la influencia, por ejemplo, de partidos comunistas en el mundo occidental, por medios abiertos, pero también por medios subrepticios, que es lo que usa la propaganda oficial. Eso es innegable que ha habido. Lo más notable ha sido la labor, que duró pocos años, del senador Eugene McCarthy. Este senador republicano arremetió contra todos los intelectuales, también y sobre todo en el campo del cine y de la televisión, que tenían algo que ver con ideas progresistas, y logró que muchas empresas de televisión y de cine en Hollywood despidieran a sus directores progresistas. Este es un baldón en la historia cultural y política de los Estados Unidos, o sea, una vergüenza. Pero el senador McCarthy no pudo imponerse del todo. Hubo realmente una tendencia muy fuerte a enjuiciar al senador McCarthy, lo que terminó en el fondo por anular su famoso comité de investigaciones antiamericanas, que era el baluarte senatorial
de este personaje. Y lo que se consiguió, estimado público, fue volver a una cierta normalidad sin esas campañas de desprestigio contra directores y escritores progresistas. La mayoría de ellos volvieron a sus puestos de trabajo. O sea, fue una cuestión temporal y afectó sobre todo a lo que molestaba profundamente al senador McCarthy. Él no leía libros como buen político norteamericano, ni tenía ninguna idea sobre la cultura universitaria, y él creyó que el peligro mayor para la salud mental del pueblo norteamericano estaba encarnada en la radio, la televisión y el cine. Por eso es que su campaña para evitar toda pequeña inclinación prosocialista se dirigiera a esos medios masivos de comunicación y deje completamente de lado, por ejemplo, el campo de las editoriales, los periódicos impresos, etcétera. Lo cual naturalmente fue un grave error de él, porque fueron los medios impresos los que abanderaron la campaña contra sus pretensiones autoritarias. De todas maneras, aquí vemos uno de los ejemplos más claros de lo que podría ser un aparato ideológico del Estado en manos capitalistas en un régimen que subsiste hasta hoy. Porque ya hemos visto los aparatos de propaganda anticomunistas furiosos de Mussolini y de Hitler, que justamente debido yo diría, al carácter ordinario, soez y elemental de sus programas, no afectaron a la opinión pública en gran escala y menos aún en el campo universitario y académico. Estimado público, veremos entonces cómo se ha hecho esa propaganda que podríamos calificar más o menos de oficial en las otras potencias occidentales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la República Federal de Alemania, que subsiste desde 1949, no se atrevió hasta hoy a mantener un aparato ideológico del Estado. Existe una institución que podría vagamente parecerse, y es la radio y la televisión de propiedad estatal. Por ejemplo, la Deutsche Welle, que significa la onda alemana, originalmente una estación de radio y que entre tanto tiene televisión y otras cosas, y las más importantes estaciones de televisión que en Alemania, por suerte hasta hoy, siguen siendo propiedad estatal. Pero estas instituciones están regidas por gremios independientes conformados por personalidades de todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria tienen a sus agentes en los gremios dirigentes de la televisión y de la radio alemana, controlándose unos a otros, yo diría de manera relativamente efectiva. Es muy difícil, por ejemplo, encontrar hoy en la difusión de la televisión alemana y de la radio realmente propaganda descarada en favor del capitalismo o en contra total del socialismo. Eso no hay. Lo que hay más bien, y eso es lo que los occidentales dicen que es su mayor triunfo, una visión neutral de las noticias, una representación de lo que ocurre en el mundo ateniéndose a los hechos más importantes. En una palabra, una información fidedigna, distanciada de la política partidista y sobre todo ceñida a los hechos mismos. La sociología occidental, sobre todo aquella pequeña porción que es francamente partidaria del mundo capitalista, dice que la mejor carta de presentación
del capitalismo es el desempeño del mismo en la vida socioeconómica de la realidad. O sea, por ejemplo, el alto nivel de vida conseguido para las masas ciudadanas en Europa Occidental y América del Norte, la relativa libertad de sus ciudadanos, el relativo respeto a los derechos humanos en los regímenes así llamados capitalistas, ellos mismos no se consideran con ese epíteto, y otras cosas que son elementales y que ya las hemos nombrado aquí muy asiduamente. Este es el argumento central, el desempeño del llamado sistema capitalista, que es la mejor defensa de los mismos. Son aspectos, en parte el consumo masivo, etcétera, que a estudiantes de filosofía, y a mí en particular, no me gusta. A mí ese consumismo exagerado, esa tendencia a crecer por crecer, que ecológicamente es desgraciada. A largo plazo, estimado público, esa tendencia es simplemente catastrófica, pero es inmensamente popular, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Curiosamente, en los sectores de mejores ingresos, estudiantes universitarios, profesores, maestros de escuela, todos los que tienen que ver con la esfera de la cultura, que en Europa Occidental tienen salarios más o menos respetables, ellos son los que se entusiasman por causas ecologistas y conservacionistas de la naturaleza. En cambio, son justamente los de menores ingresos los que tienen, diciéndolo enfáticamente, hambre por consumir. Son los que quieren alcanzar el nivel de vida de los que ganan más que ellos, naturalmente, como son millones, poniendo en peligro el equilibrio ecológico del planeta. Pero no podemos decirles nada porque es su derecho moral a querer vivir mejor como los que ya lo hacen. Tenemos entonces, estimado público, el hecho de que los países capitalistas han tenido y tienen menos razones importantes y sobre todo públicamente efectivas para justificar, legitimar, defender el sistema capitalista. Este se defiende solo y ellos han comprobado que esta es la mejor propaganda hacia el exterior. Quisiera mencionar uno solo de los indicadores que nos permiten tal vez sostener esta tesis. Si ustedes se fijan un momento en los refugiados políticos que han abandonado Siria en los últimos años a partir de 2011, cuando se inició la terrible guerra civil que todavía asola a este país del cercano oriente, ustedes van a comprobar que la inmensa mayoría de esos refugiados no van a los países vecinos, a los países islámicos de los alrededores, algunos extremadamente prósperos, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, esos países muy, muy ricos. Tampoco se dirigen en masa a Rusia, a la China, a Cuba, a Corea del Norte, sino que la inmensa mayoría de esos refugiados se dirigen a Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña, es decir, al núcleo de Europa Occidental. La gran mayoría de esos refugiados es gente culturalmente muy modesta, o sea, es gente que no lee libros, que no conoce la filosofía política, que no tiene idea de la escuela de Frankfurt, ni la más remota idea sobre la filosofía clásica alemana, etcétera, etcétera. Pero ellos saben, aunque sea de segunda mano, que en Europa Occidental se vive algo mejor que en su país de origen. Y segundo,
lo probablemente más importante para ellos, que son países con un cierto estado del derecho, donde la policía secreta no va a venir a medianoche a sacarlos de las casas, donde no van a ser torturados, metidos a campos de concentración, como en sus países de origen, Siria, Eritrea, Afganistán y muchos otros. Por lo tanto, estos dos elementos son los que atraen a las masas, que son los elementos hoy distintivos de la cultura política de Europa Occidental. O sea, el relativo alto nivel de vida y el relativo respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Eso, estimado público, es lo que defiende, legitima, justifica a los regímenes occidentales sin hacer gran propaganda. Hay países que nunca han tenido institutos culturales, ni otros de propaganda, ni tampoco radios que se dedican a tratar de convencer a sus lejanos oyentes sobre la bondad de los mismos, por ejemplo, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Dinamarca, y sin embargo son países también muy requeridos por esos refugiados del África y del Asia que hoy en día inundan Europa Occidental. El dato más contundente es simplemente Siria. Ese país de 22 o 23 millones de habitantes tiene 5 millones de sus habitantes que están en situación de calle en Europa Occidental, o sea, en situación muy grave. Y sin embargo, ninguno quiere volver, ninguno quiere ser deportado a los países vecinos, ninguno quiere compartir la prosperidad de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque aunque es gente relativamente inculta, lo diremos claramente, con perdón aquí del auditorio, aunque sea gente inculta, no es gente tonta, es gente que puede discernir entre alternativas. Y al discernir entre alternativas, ellos se fijan en el mal menor. No es que crean tampoco que es una maravilla, de ninguna manera. Ninguno cree que está llegando al paraíso al alcanzar las playas de Europa Occidental, sino que ellos saben que es el mal menor en comparación a lo que han sufrido en sus países de orígenes como Siria, Yemen, Afganistán, Somalia, toda esa gran cantidad de estados fallidos, la mayoría de ellos musulmanes, donde hay regímenes despóticos, casi todos ellos como en Siria, con un dejo socialista por lo menos en la propaganda. Estimado público, en la próxima sesión, esta es una sesión más teórico-informativa, la próxima vamos a mostrar videos e imágenes de la propaganda occidental. Vamos a ver que obviamente ha habido propaganda occidental justificando a sus países, sobre todo en épocas de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, sí, los países occidentales tenían agencias de propaganda de los mismos que estaba generalmente dirigida contra las maquinaciones de Alemania, Italia y el Japón. Eso es indudable. Vamos a ver en la próxima sesión cómo se hacía esa propaganda, que era muy moderada en todo caso, muy moderada y con contenidos, digamos, medio infantiles, pero exitosos. Vamos a ver también cómo era la propaganda de más alto nivel, o sea, porque también ha habido una cierta propaganda dirigida a intelectuales, profesionales, a gente que lee en general. Y esa propaganda se ha basado sobre todo en mostrar simplemente la realidad de esos países, o sea, la relativa libertad de los súbditos, el hecho de que todos más o menos pueden expresar su opinión sin que eso les cueste la cabeza. En una palabra, estimado público, la misma vida plural,
relativamente democrática, más o menos próspera, más o menos exitosa en varios niveles en Europa Occidental. Esa ha sido la mejor carta de presentación, lo que ha eximido a estos países de tener que establecer aparatos ideológicos muy grandes. Ustedes pueden naturalmente arguir en contra que, según Althusser, también la religión, la escuela, la justicia y muchas otras instituciones son aparatos ideológicos del Estado que nunca han dejado de trabajar. Eso es verdad. Pero si tomamos realmente como modelo, o como, perdón, como objeto de crítica la escuela, según Althusser, uno de los grandes aparatos ideológicos del Estado, vemos, estimado público, que en la primaria es muy pequeño, claro que existe, pero muy pequeño el intento de convencer a los chicos mediante argumentos acerca de la pretendida bondad de los sistemas capitalistas. Y también en la conformación de clases, por ejemplo, en las clases de historia, de instrucción cívica, de religión, en la escuela secundaria, esa tendencia es también que existe, pero es relativamente pequeña. Lo mismo puede decirse del estamento universitario. De lo que yo he estudiado ciencias políticas en Alemania en mis primeros años formativos entre 1962 y 1968, en la Universidad Libre de Berlín. Y puedo contar, estimado público, que los intentos propagandísticos eran extremadamente reducidos. Por ejemplo, el caso más claro eran las clases donde se estudiaban cómo funcionaban los sistemas socialistas en la realidad. Estas clases estaban a cargo de un notable socialdemócrata, Richard Löwenthal. Ustedes pueden ver, vamos a escribir luego el nombre en la pizarra electrónica, lo pueden buscar en Wikipedia. Él, como había sufrido cárcel y problemas, era un enemigo del sistema socialista. Y sin embargo, él en sus clases se insistía en ser absolutamente neutral. Nunca él pronunciaba opiniones calificadoras, es decir, juicios valorativos sobre algo, sino que trataba sobre todo de ponernos información sobre el caso, información de todos los lados posibles que podía contrastarse fácilmente. Por eso eran clases un poquito aburridas, porque él indicaba con mucha precisión las fuentes de cada información y cómo esas fuentes tenían contrafuentes que decían lo contrario. Pero naturalmente eran clases muy importantes porque yo creo que no podían ser calificadas a grosso modo de intentos de indoctrinación, sino más bien como intentos de que uno puede aprender a valorar por cuenta propia sin fijarse mucho, o sea, sin dar una importancia demasiado grande a los elementos ideológico-propagandísticos que siempre son muy fuertes. Los aparatos ideológicos del mundo occidental, por ejemplo, en el campo de los noticiosos y de la difusión de noticias cotidianas, pueden ser comparados, creo yo, con los regímenes similares de Europa Oriental, y por ello podemos sacar algunas conclusiones, siempre obviamente provisionales. En este ejercicio de comparación, quiero yo decirles que los noticiosos, por ejemplo, los televisivos de mi época, yo he estado en la universidad entre 1962 y 1974, y todos los días veía noticiosos, y por curiosidad muy a menudo veía los noticiosos de los canales televisivos de Berlín Oriental y de la República Democrática Alemana. Puedo decirles sin exagerar
que el estilo mismo del aparato ideológico de los países socialistas era terriblemente tedioso, es decir, aburridor. Un sistema tedioso es un sistema repetitivo. Liturgia en griego significa originalmente repetición, o sea, tenía un aire religioso, como la repetición de una letanía en una iglesia que hay que evocarla o cantarla repetidas veces. Entonces, estos sistemas de noticiosos eran también aburridos porque eran muy claramente manipulados desde arriba. Obviamente en Occidente también había posiblemente esa manipulación, no lo voy a negar de ninguna manera, pero si es que había, era una manipulación mucho más efectiva y mucho más tenue, disimulada. Y esas cosas disimuladas son, yo creo, las más efectivas. Por ejemplo, los noticiosos de todas las estaciones de radio y televisión en la Alemania democrática, en la Alemania, se llamaba así el país, la República Democrática Alemana, en el Oriente. Estos noticiosos tenían una forma ritualizada que solo terminó cuando cayó el régimen en noviembre de 1989. Y la ritualización consistía también, lo que hemos visto en sesiones anteriores, en poner en muy alto el papel de los jefes, de los caudillos, del presidente respectivo o del mandamás del partido de ese momento. O sea, eran muy personalizados. Estos noticiosos siempre trataban de inocular algo, pero como lo hacían tan torpe y mecánicamente, en el fondo solo cosechaban un cierto rechazo de la población. Yo creo que lo mejor es que yo les muestre cómo eran estos noticiosos para que vean ustedes cómo funciona un aparato ideológico del Estado en función clásica propagandística. El noticioso siempre empezaba, siempre, yo no he visto en todos esos años ni una sola excepción, mencionando algo del hermano mayor, o sea, de la Unión Soviética. Y siempre, siempre enalteciendo en forma muy ritualizada la imagen de esa autoridad suprema. Decían, por ejemplo, me acuerdo como si fuese ayer, porque lo escuché millones de veces, el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y presidente del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, camarada Nikita S. Khrushchev, ha dicho, ha hecho, etc. La segunda noticia era lo mismo, pero referida al propio país. Entonces, en este caso decían, el primer secretario del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania y presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, camarada Walter Ulbricht, ha hecho, ha dicho, ha recibido a quién, etcétera, discurseado. La tercera noticia era siempre un éxito económico del mundo soviético. Por ejemplo, el combinado Estandarte Rojo ha producido 20% más tractores que en el periodo del año anterior y por lo tanto demuestra el triunfo de la economía socialista sobre la capitalista. La quinta noticia era siempre una catástrofe económica del mundo capitalista. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de la industria en Liechtenstein, un país muy, muy chiquito en el mundo occidental, ha declarado la huelga general. El gobierno de Liechtenstein se tambalea y el orden social tiembla. Y eso demuestra también la ineficacia del orden capitalista. Y así, estimado público, horas de horas. Entonces, estimado público, esa repetición mecánica, ese ensalzamiento cotidiano de los líderes,
esa tendencia tan marcada y tan mecánica que no convencía a nadie a mostrar el éxito de la economía socialista sobre los fracasos de la economía capitalista, cuando todo el mundo sabía lo contrario. Entonces, esto tenía naturalmente un efecto contrario, o sea, el descontento, el desinterés, a lo que va unido, obviamente, al anhelo de conocer ese mundo vilipendiado y envidiado simultáneamente, que era el Occidente. Yo les he comentado esto porque una vez en un viaje en 1975, yo ya había salido del sistema universitario alemán y estando otra vez allí, tuve por curiosidad que ver un noticioso de la televisión de la República Democrática Alemana el día que Saigón cayó en poder del Vietcong, o sea, de los comunistas vietnameses, y el día en que los Estados Unidos con helicópteros repatriaron a sus últimos funcionarios en la embajada norteamericana que estaba siendo tomada en ese momento por las fuerzas comunistas en Saigón. Una noticia tan importante, o sea, el triunfo de un pequeño país socialista como Vietnam sobre el coloso norteamericano. Esa noticia realmente de primer rango, que en todas las cadenas noticiosas de Occidente obviamente tenía el primer lugar y el más privilegiado, pero como era de un país lejano, en los noticiosos de la Alemania Oriental salió en quinto o sexto lugar. También ese día, estimado público, la radio y televisión dijo la primera noticia que ha dicho el camarada Brezhnev, que en ese momento era jefe del partido en la Unión Soviética, o que ha dicho el camarada Honecker, que en ese momento era el presidente de la República Democrática Alemana. También la tercera noticia fue el éxito de un combinado agrícola en la Unión Soviética, y la cuarta noticia, una desgracia económica en Occidente. La quinta noticia recién se refirió al triunfo socialista en el tercer mundo. Para que vean ustedes qué falta en el fondo de criterio razonable, qué tendencia a seguir pautas mecánicas de dar noticias y naturalmente de manipular a la opinión pública de manera tan mecánica y tan irracional que era contraproducente al propio éxito o no del sistema socialista mundial. Por ello es, estimado público, que los países capitalistas en el fondo no se esfuerzan mucho por publicitar su imagen. Claro que se esfuerzan, pero poco, lo hacen de manera indirecta, de una manera que podríamos llamar descentralizada, sin que esté todo manejado de arriba. En cambio, hasta hoy en Corea del Norte, en Cuba, en la China, etcétera, y en los pocos países todavía de tendencia socialista en el África, como Angola, la propaganda radial, televisiva y los periódicos son tan extraordinariamente aburridos y poco confiables, porque justamente no ponen en conocimiento del público lo verdaderamente importante, porque tienen que seguir lo que podríamos llamar una pauta fijada de antemano, un modelo de propagación de noticias que no se puede modificar sin pedir permiso al ministro, y el ministro no puede modificar eso sin pedir permiso al presidente del país, y el presidente sin pedir permiso al comité central, y el comité central no lo puede hacer sin una reunión de emergencia de todo el comité central, y seguramente se necesita el voto del Politburo, del comité central y la aquiescencia del secretario general, etcétera, etcétera. Entonces, estimado público, aparatos ideológicos, para ser efectivos, deben ser descentralizados y actuar indirectamente. Eso es lo mejor para que esto funcione adecuadamente. Como son casi las 4:30, aquí, estimado público, hacemos el descanso pedagógico de 15 minutos. Les agradezco por su participación hasta este momento.